historia se escribe día a día. Miraflores TV Digital. Todos los temas para entender el mundo, para ver y escuchar el mundo. Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Desde 1935, porque amamos lo que hacemos, siempre con el corazón. Ahora Miraflores TV Digital llega para todo el continente. Programas, reportajes y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo. Miraflores TV Digital, porque la historia se escribe día a día. Porque la historia se escribe día a día, porque la actualidad no espera. La información donde quiera que esté, en cualquier circunstancia, todos los temas. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Sus historias inspiran nuestro corazón. Su día a día es nuestra actualidad, su cultura, sus luchas, sus éxitos. Miraflores TV Digital, lo que desea escuchar y ver, porque amamos lo que hacemos. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Buenas noches. Hoy, el martes 12 de junio, damos inicio una semana más de Salud y Derecho. Siendo las 7:33, estamos saliendo en vivo y en directo. Estamos saliendo en vivo y en directo por el fanpage Miraflores TV Digital. Bien, el día de hoy pues hacemos nuestro saludo a Miguel Cortés, que nos ha abandonado en la conducción. Bueno, por razones estrictamente laborales, que es bastante entendible. Sin embargo, el propósito de hoy pues es hacer un programa tan igual de interesante semana a semana. Bien, el tema de hoy, y ya vamos a ir a tratarlo, es un tema justamente de derecho, es un tema que forma parte de las conversaciones en forma cotidiana, y nos vemos pues día a día, hora a hora, viendo las noticias sobre casos de feminicidio. Es por ello que el día de hoy nos acompaña aquí en cabina la doctora Liliana Calderón. Ella es abogada penalista del estudio CMC Grau. ¿Qué tal, Liliana? Bienvenida aquí a Salud y Derecho, y para conversar un tema bastante interesante, ¿no? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Así es. Bien, no, al contrario, agradecer tu presencia aquí en el estudio, aquí en Miraflores TV Digital. Estamos saliendo en vivo y en directo, son las 7:34. Aquellas personas que están sintonizándonos en este momento, estamos por el @Miraflores TV Digital, estamos en el fanpage Miraflores TV Digital, y también aquellas personas que quisieran hacer alguna pregunta, estamos vía WhatsApp también al 967-231-109, 967-231-109. Pueden o bien llamar o mandar su mensaje vía WhatsApp. Bien, vamos a desarrollar este tema. Bueno, como citaba en la parte introductoria Liliana, pues nos vemos invadidos en cuanto a noticias día a día. Esto va en aumento. Quizás el tema del feminicidio es la parte más grave de este proceso, pero todo puede ir desde el proceso del acoso, la violencia, ¿no? Y en este caso el feminicidio. Y evidentemente esto tiene el marco legal correspondiente. Yo creo que para podernos situar y para generar la importancia, ¿por qué es trascendente tocar este tema desde el punto de vista de las estadísticas? ¿Qué nos dicen las estadísticas actuales nacionales respecto a esta problemática? Sí. Mira, la verdad es que esta problemática es muy seria, ¿no? Las estadísticas lamentablemente no son positivas, todo lo contrario, ¿no? Tenemos en lo que va del año 2018 ya 13 mujeres que han sido víctimas de feminicidio y 44 casos de tentativa de feminicidio. Porque hasta mayo
Hasta mayo. Mayo. Entonces, si vemos, el número es bastante ascendente, ¿no? Y esto refleja justamente toda la violencia. Feminicidio 13 y tentativa de feminicidio 44. Ya, ¿estamos hablando ya de sentencias que corresponden a eso o al acto feminicida en sí? Estamos hablando a casos específicos, Correcto. ¿no? Un grupo está en proceso, Ujú. en algunos casos ya hay sentencias, ¿no? Y en algunos casos están todavía en etapas muy preliminares, ¿no? Donde si bien se ha dictado una medida cautelar como la prisión preventiva, todavía está en proceso de investigación, ¿no? Pero digamos son las estadísticas que hasta el día de hoy manejamos, ¿no? Tenemos. Claro, son cifras bastante alarmantes. Ahora, tan igual en el tema del derecho que ustedes obedecen pues a temas comparativos o a jurisprudencias de otros países. Si hablamos de estadísticas, ¿cómo estamos situados en el mapa de la criminología respecto a este tema del feminicidio, comparándonos con otros países de Latinoamérica y de repente manejas algunas estadísticas mundiales? ¿Cómo estamos? Mira, ¿Por qué es trascendente hablar de este tema aquí en el Perú? Bueno, la verdad es que las estadísticas sí son preocupantes, nos colocan en posiciones bastante alarmantes frente a otros países, no solo de la región, sino también a nivel mundial. Y es importante hablar de ese tema porque lo que debemos entender es que lamentablemente, ¿no? Nosotros tenemos una cultura, ¿no? Machista todavía, donde se entiende que hay una diferencia estructural, ¿no? Entre el hombre y la mujer, y que finalmente la mujer incumple un rol de género, incumple un estereotipo, que es básicamente ser posesión del hombre, ¿no? Y este estereotipo es un estereotipo estructural, es un estereotipo histórico, ¿no? Es un estereotipo que ha marcado desigualdad durante muchas generaciones, ¿no? Y a veces escuchamos que de repente estas personas, estos hombres que cometen feminicidio, los queremos asociar con personas que tienen alguna discapacidad mental, y eso no es cierto, ¿no? Eso obedece, como digo, como repito, a estas diferencias marcadas estructurales, históricas, ¿no? Y que han hecho siempre sentir esta desigualdad, ¿no? Y que más bien el problema debería atacarse por el lado de la educación, por el lado de la cultura, antes que por el lado de la sanción. Así es. Pero ya al encontrarnos frente a este problema que día a día crece, evidentemente se tienen que tomar las medidas correctivas inmediatas. Claro, ese es un tema que en diversos otros programas lo hemos comentado y conversado, en donde el abordaje respecto a este tipo de delitos de violencia, hoy en día por parte del Estado se está abordando, como tú bien citas, desde una perspectiva punitiva, el incremento de sanciones, las modificaciones, ¿no?, de nuestro Código Penal, a que esto tenga que ser un aspecto mucho más sancionador, pero sin embargo nos despreocupamos en otras variables que van a tener una connotación más de base, más de causalidad, y ya has adelantado algo con el tema de la educación, por ejemplo, el generar valor, el tema de construir el respeto desde el núcleo familiar. Entonces, eso me invita a la siguiente pregunta. Dentro de las causalidades del feminicidio, ¿por qué se lleva a cabo esto? Dentro de lo que tú tienes como marco teórico, marco conceptual y de lo que tú ves, conversas con este tipo de personas, ¿cuáles son las causas más frecuentes aquí en el Perú respecto al feminicidio? ¿Existe esa data? ¿Se ha llevado a cabo el tema de la investigación? ¿Podemos nosotros decir se trata de esto, de esto, de esto? ¿Por qué? Porque si lo identificamos, buscamos la alternativa de solución. Porque si no lo identificamos, podemos presumir, generar una hipótesis, pero no estamos aterrizando un hecho concreto, ¿no? Exacto. Exacto, y yo creo que al respecto, para contestar un poco la pregunta, me parece importante situar el acuerdo plenario 1 del 2016 de la Corte Suprema, que si bien hace un análisis muy evidentemente teórico del tipo penal, sí aterriza en algunos puntos respecto de cuáles son estos contextos de violencia, ¿no? Entonces yo creo que ya desde el derecho penal por lo menos se está un poco abordando de forma más
concreta a qué debemos entender por estos contextos en los que se produce el feminicidio. Y digamos, si ya la Corte Suprema los está señalando en el acuerdo plenario, es porque tiene una data importante donde se han producido estos casos, ¿no? Por ejemplo, tenemos casos desde la coacción, el hostigamiento, el acoso sexual, ¿no?, hasta los actos de discriminación, por ejemplo, ¿no? Y ahí aterrizaríamos específicamente a la problemática o a las relaciones de pareja, ¿no? Problemáticas, a los contextos incluso también laborales, ¿no? Correcto. Entonces, para que se vaya entendiendo, esto ha sido mediante un acuerdo plenario de nuestra Corte Suprema, en donde ha contextualizado cómo es la problemática de este tipo de violencia, de feminicidio, y en la cual ha identificado algunos problemas de contexto. Exacto. Citas, por ejemplo, el tema de la discriminación, de la coacción, el acoso del sexual, tema del por acoso ejemplo, sexual y todo eso. las relaciones de pareja, etcétera, ¿no? Y eso Liliana, me permite la siguiente reflexión también. Si tú evalúas cada uno de estas variables que ha sido bien contextualizada, no todas aterrizan en el plano del género. Si bien es cierto, muchas de ellas sí, pero no todas aterrizan en el plano del género. Y eso también me invita a la siguiente pregunta, porque el tema de la violencia y el tema del feminicidio lo estamos estructurando bajo una perspectiva netamente de género. Y no estamos evaluando otro tipo de problemas. Y nuestra Corte Suprema también lo ha tipificado. Por ejemplo, citamos abuso de poder. Hay un proceso de subordinación, correcto, pero yo te pregunto, ¿abuso de poder solamente se ve en el contexto de hombre versus mujer? ¿O abuso de poder se puede ver dentro de un mismo género? Y también puede haber violencia, lesión, daño y homicidio en ese contexto. Exacto. Entonces ahí es donde a mí sí el todo llevarlo a género es lo que no nos permite ver esto bajo una perspectiva mucho más integral. ¿Cómo es tu opinión como abogada y sobre todo en este tipo de materia, ¿no? Sí, yo creo que más bien, y ya esto es un tema estrictamente personal, evidentemente, yo creo que sí la Corte Suprema se equivoca, por ejemplo, en el acuerdo plenario, al considerar que solo... Porque nuestra Corte, la mayoría, o son hombres. No, claro, se equivoca. ¿Hay ese sesgo? No, yo creo que más bien, yo creo que sí, es un paso importante que ha dado la Corte Suprema con este acuerdo plenario. Yo creo que todavía hay mucho espacio de discusión. Por ejemplo, el que te quiero comentar, que es que solo el feminicidio lo podrían cometer los hombres, ¿no? Y ahí está asociado con un tema, antes que de género, de sexualidad, ¿no? De sexo, ¿no? Sexo masculino, sexo femenino. Pero yo creo que eso es incorrecto, porque yo creo que lo que refleja esta necesidad de tipificar esta conducta es justamente las diferencias estructurales que pueden existir entre el dominio de una persona sobre otra, ¿no? Entonces, independiente exacto. a qué sexo tengamos. Entonces, por ejemplo, a mí me parece que incluso una pareja de lesbianas, ¿no es cierto?, una podría ejercer violencia o poder sobre la otra y ella también podría ser pasible de cometer este delito. Así es. ¿No? Pero y la lo Corte hay en la práctica. Claro, y lo haría, ¿no? Pero la Corte Suprema ha establecido estos criterios, ¿no? Por ejemplo, la Corte Suprema también ha dejado de lado una población que es muy vulnerable, ¿no? Que son las trabajadoras sexuales, ¿no? Así es. Que se les discrimina porque justamente se dedican a ofrecer sus servicios sexuales y creen, mucha gente puede creer que por esa razón no tienen derecho, ni no tienen dignidad o no tienen derecho a negarse a una relación sexual, cuando son cosas totalmente diferentes, ¿no? Y ahí un poco, de pronto, retomando lo que conversábamos hace un momento con relación a la educación, ¿no? O sea, mucho se ha criticado el tema de que la nueva, digamos, currícula tenga una inclinación o un sesgo, lo han llamado así, con relación al género, ¿no? Y me parece que son cuestiones muy discutibles, y todo lo contrario. O sea, me parece que eso es algo positivo, porque lo que se busca con eso es decirle a los niños, ¿no? Desde temprana edad, es decirle, mira,
hay que respetar aquello que es diferente a ti, aquellas Así personas es. que son diferentes a ti, Y- tolerarlas, respetarlas, entender que son diferentes y que todos podemos y convivir nuestro igual. Estado no toma una postura firme al respecto, ¿no? Porque hay grupos de activistas que ven esto atentar, ¿no?, contra el desarrollo normal, natural del niño, Claro. y de alguna manera nos estamos privando de crear educación en Exacto, estas esferas, ¿no? exacto, y lo que estamos haciendo por el contrario es estereotipando, ¿no? Que por ejemplo, la niña solo puede cocinar o lavar y jugar con muñecas, ¿no? Ujú. El niño solo puede hacer trabajos, digamos, duros, difíciles, ¿no? Y no puede cocinar, no puede lavar, no puede planchar, no puede jugar con muñecas porque eso ya es raro, ¿no? O de repente el niño que, entre comillas, puede ser un poco más, llámese delicado, no es fuerte, ya es negativo. Entonces, Así es. en verdad, todos esos prejuicios y estereotipos van marcando a una persona hasta llegar al punto de creer que es normal que tú tengas la razón y puedas ejercer violencia sobre aquella mujer, en este caso, que la consideras menos que tú, ¿no? Así es. Son las 7:47, estamos saliendo en vivo y en directo por Miraflores TV Digital el día de hoy aquí en Salud y Derecho, conversando con la doctora Liliana Calderón. Ella es abogada penalista y de un tema bastante interesante que es el tema del delito del feminicidio y la violencia, ¿no?, contra el género, principalmente contra la mujer. Y en esta segunda parte, luego de la pausa, de una pequeñísima pausa comercial, vamos a justo conversar el tema del marco legal, estas modificatorias, ¿no?, de punibilidad, ¿no?, lo que hay respecto al tema de directamente la ley en el marco nacional, ¿no? Bien, nos vamos a ir a una pequeñísima pausa comercial y continuamos aquí en Salud y Derecho. y 49, continuamos aquí en Salud y Derecho el día de hoy conversando con Liliana Calderón, abogada penalista, y justo en esta segunda parte del programa vamos a conversar ya directamente respecto a las leyes, cuál es nuestro marco legal, qué dice nuestro Código Penal respecto a esta figura, cuáles son los proyectos en cuanto a modificatoria también de la ley de feminicidio. A ver, en este momento, 12 de junio del 2018, ya que nuestro Código Penal pues, tiene más modificatorias que el número de artículos de nuestro código, ¿no? Es muy curioso eso. Así es. Cierto. Entonces, ¿qué hay respecto a la ley de feminicidio, Liliana? A ver, tenemos un tipo penal específico, que es el delito de feminicidio como tal, ¿no? Tiene diferentes supuestos, un poco lo que conversábamos antes, encajados en estos distintos contextos de violencia. También contiene agravantes, ¿no? Por ejemplo, si es menor de edad, si la mujer está embarazada, si es una persona mayor, etcétera, ¿no? Hay diferentes supuestos. Ahora, de repente un tema interesante, ¿no?, para tocar es ¿cuál es el bien jurídico protegido? Es decir, ¿por qué? ¿Qué cosa es lo que protege este tipo penal, ¿no? Bueno, evidentemente uno diría como primera impresión, como primer alcance, la vida, ¿cierto? Porque está ubicado justo en el capítulo de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Así claro. Es. Ahora, de la misma manera lo he enfocado el acuerdo plenario, ¿no? Pero yo ahí sí, de pronto sí me gustaría hacer una acotación, ¿no? Y decir que en realidad este bien jurídico no se puede limitar solo a la vida en específico de una mujer, sino que este tipo penal está pensado para tener una trascendencia adicional, ¿no? Que es justamente
tratar de romper con ese esquema estructural que existe, diferenciado entre hombres y mujeres. Entonces yo creo que va un poquito más allá del tema, ¿no? Y nos permite evidentemente un mayor campo de discusión. Correcto. Al día de hoy, ¿cómo es la pena? Porque, digamos, la gente que sigue día a día las noticias, lo que están pensando siempre es en pena, qué sanción se le va a dar. Entonces, ¿cómo es el marco de la pena respecto al Sí, al al día de hoy feminicidio? tenemos en el tipo, digamos, base, ¿no? En la primera parte del tipo penal, una pena no mayor de 15 años. ¿No? Y también tenemos, O sea, hasta 15. Sí, y luego tenemos conductas agravadas, o específicamente agravantes, que son que van hacia no menos de 25 años. Correcto. ¿No? ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, si la víctima es menor de edad, si la víctima se encuentra en estado de gestación. No es lo mismo que muera una niña de 14 que una mujer de 20. Exacto. Quiere decir que para esa niña menor de 14 años, o 13 o lo que fuere, la pena puede ir hasta 25 años. Correcto. ¿Qué otra agravante tenemos? Si fue sometida previamente a violación sexual o actos de mutilación, ¿no? Si Ese es un agravante. Exacto. Si No es lo mismo matarla directo con el cuchillo en el corazón que haberla violentado sexualmente y luego matarla. Exacto. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, si la víctima fue sometida para fines de trata de personas, es decir, no este tipo penal que implica que yo comercialice con una mujer, la venda, pues para fines sexuales o de otro tipo, ¿no? Básicamente esas, ¿no? Son las Correcto. agravantes. Entonces el tipo penal base es hasta los 15 años y si hay esas condiciones agravantes que tú acabas de citar, se puede elevar hasta 25. Hasta los 25 claro. años. Un tema de discusión, digamos, las últimas semanas fue a raíz del caso de la señorita que murió en el primero previamente quemada, que estuvo hospitalizada, y en donde, escuchando a muchos abogados penalistas, no había una posición uniforme. Para algunos se trataba de un feminicidio, para otros una tentativa de feminicidio, para otros lesión grave con muerte subsecuente. Por ende, cada caso hay que analizarlo en su verdadera dimensión y en donde no hay un tema concluyente. Esto, bueno, él está actualmente en prisión preventiva, ¿no? Es un proceso que va a seguir, no hay una sentencia todavía al respecto, pero ¿cómo identificar cada una de estas situaciones? Y eso me permite a que tú nos ilustres cuando hablamos de lesión grave o lesiones con muerte subsecuente, cuando hablamos de feminicidio y cuando hablamos de la figura de la tentativa de feminicidio. Claro, ahora, ¿qué pasa? Que ciertamente hay posiciones divergentes en el medio, ¿no? Hay aquellos que creen que, por ejemplo, el caso de esta jovencita en Ayacucho que fue arrastrada, ¿no?, en el hotel, no sería una tentativa de feminicidio, sino que dicen que más bien es un tipo de lesiones, ¿no? Hay otra posición en el medio que dice, no, todo lo contrario, eso es una tentativa de feminicidio, ¿no? Y yo creo que más bien lo que nosotros deberíamos, en principio, entender es el tema conceptual. O sea, cuando hablamos de feminicidio, ¿no?, para distinguir un poco del otro tipo penal que es lesiones, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Como en el feminicidio, ¿no es cierto? Y me parece que este es el punto erróneo, ¿no? Yo no puedo ingresar en la mente de una persona. O sea, yo no puedo saber al día de hoy qué cosa está pensando ese agresor. Solamente quiero lesionarla. O matarla. O quiero matarla. Exacto. ¿No? Exacto. Entonces, como lo dijo esta persona respecto a la quemadura. Exacto. Solamente quise desfigurarla porque no me hacía caso, pero nunca pensé en matarla, ¿no? Exacto. Entonces, como no podemos ingresar en la mente del agresor, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer? Evaluar los hechos objetivos, las condiciones objetivas. ¿Y qué cosa tenemos en ese aspecto? Tenemos que evaluar el conocimiento. Es decir, ese agresor conocía que su conducta generaba un riesgo prohibido para la vida de la mujer, para la vida de esa persona. Si la respuesta es sí, yo creo que inclinamos la balanza hacia el feminicidio y no hacia las lesiones. Vamos al caso concreto de Amy.
Si le rocian gasolina a una persona y le prenden fuego, yo creo que claramente podemos decir que esa persona tenía el conocimiento que ese hecho pone en riesgo su vida. Distinto sería, me pongo en un extremo, ¿no? Que coja un cuchillo, que coja una gilet, y no sé, y le dé un corte en la cara, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que hay una diferencia abismal entre prenderle fuego a una persona y cortarla de pronto en la cara, si lo que quería supuestamente era desfigurarla. Ahora, el tema de la segmentación del lugar, no es lo mismo agarrar y tirar gasolina y prenderla en un brazo que prenderla en la cara y donde hay zonas de órganos vitales directamente aquí, ¿no? Entonces, ahí cambia también el enfoque. Claro, aunque yo me iría un poco más, ¿no? Porque yo diría, el solo hecho ya de rociar la gasolina a una persona y prenderle fuego, sea que empiece en el pie, en la mano, en la cabeza, yo creo que es bastante objetivo concluir que todo el cuerpo de esa persona se va a quemar, ¿no? O sea, yo creo que esa sola conducta pone en riesgo la vida de una persona. Ahí sí podría haber una diferencia del punto de vista anatómico y por cuestiones de gravedad. Cuando tú tiras la gasolina acá, la gasolina te chorrea y por lo tanto te puede prender toda. Si tú tiras la gasolina en la pierna, esa gasolina no va a subir. Te puede prender y por lo tanto puedes actuar ahí, ¿no? Claro. Entonces sí, es un punto, pero creo que la conclusión de esto va en función a lo que tú dices, el tema del conocimiento. Exacto. Y de ahí, por ejemplo, vayamos al otro caso que puse hace un momento como ejemplo, que es el caso de, perdona, no recuerdo el nombre, Arlet Contreras. Arlet Contreras, por ejemplo. Se discutió o se puso en escena del juicio que su agresor la ahorcó, ¿no? Entonces, ahí ya entrábamos a discusiones bastante cuestionables de decir, por ejemplo, no, la ahorcó porque solo quería desmayarla, no quería matarla. Pero yo me pregunto, ¿acaso el hecho de ahorcar a una persona estando encima de ella es solamente para desmayarla? Exacto, entonces, ¿acaso esa conducta objetivamente no pone en riesgo la vida de una persona? Yo creo que sí. Por ende, para ti sí tipificaba como una tentativa de feminicidio, ¿no? Sí. Y es importante dar ese tipo de tipificación para la pena correspondiente. Exacto. No es lo mismo una lesión con muerte subsecuente, no es lo mismo un feminicidio, que es la forma más gravosa, con el tema de la tentativa, ¿no? Y es más, en el caso de Ivy se cumple justamente todo lo que hemos venido conversando en la primera parte de la entrevista, que es típico caso, ¿no? De este hombre que no le satisface la negativa de la mujer, ¿no? Para tener una relación sentimental, ¿no? Que no le satisface como él llama, los constantes rechazos. Así es. ¿No? Y no puede entender que ella tiene todo el derecho de negarse a tener una relación con él. Entonces, justo encaja todo el contexto de violencia, ¿no? Entonces, encaja perfectamente con el feminismo, según mi criterio. Bien, Liliana, ha sido de verdad un gusto el poder compartir este tema. Es un tema que queda cortísimo, la verdad, ¿no? que sí. Yo creo que esto va a haber una parte 2, parte 3. Estás cordialmente invitada cuando gustes y conversar de estos temas y cualquier otro tema de índole penal, que es la especialización que tú sigues, ¿no? Aquellas personas que quisieran contactarte, ¿estás directamente en CMS? Sí, bueno, en realidad podrían, en todo caso, bueno, ahora que estoy... ¿Llamar directo? Sí, yo creo que ¿Cuál sí. es tu ahora, número de contacto? En realidad, yo creo que te lo dejo por interno. Correcto. Y ya de ahí pueden contactarme. Perfecto. Bien, muchísimas gracias. El día de hoy nos acompañó la doctora Liliana Calderón. Ella es abogada penalista del estudio jurídico CMS Grau, con la cual estuvimos conversando sobre el tema de feminicidio. Bien, y con ustedes hasta el próximo martes, como hoy, en Salud y Derecho. Muy buenas noches.